Doctor Oti Patiño, comisionado de paz del gobierno Petro, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias, Vanessa, muy amable. En las últimas horas conversamos con usted ayer en 6 a.m. con Gustavo sobre esto. Y usted prendía una alerta muy compleja, decía que no se veía esa voluntad de paz del ELN. Y bueno, estamos viendo el desenlace del Catatumbo. Hasta el momento, más de 35 personas que han fallecido, el levantamiento de esa mesa de diálogos con el ELN. ¿Qué ha pasado? Usted, no sé si tenga comunicación con los comandantes del ELN. ¿Qué le dicen? No, yo no tengo. ¿Lo perdí? La situación. Doctor Patiño, es que lo estoy perdiendo. A ver si le... ¿Me está escuchando? Ahí lo escucho, muéstreme a ver. No, se cayó esa comunicación. Voy a recuperarla en segundos. Él además envió un comunicado, Carolina. Vanessa, es que el comunicado que enviaron desde el gobierno nacional también y la delegación en esta mesa de conversaciones donde confirman también esta decisión por parte del presidente Gustavo Petro de levantarse de la mesa de negociaciones con el ELN. No hay voluntad de paz. Por ahora, Vanessa, desde la delegación del ELN no hay ningún tipo de respuesta ni comunicación frente a esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro. A ver si tengo de nuevo al comisionado, doctor Patiño. Sí, cómo no. Sí, ahí lo... Mire, digamos, la situación es esta. El ELN ha decidido controlar el cordón fronterizo colombo-venezolano y dado que en el Catatumbo había una especie de convivencia entre la gente de las disidencias de las FARC en armas y los del ELN, decidieron realizar una expedición, un ataque expedicionario desde Arauca con fuerzas de allá, porque las fuerzas de Catatumbo que ellos tienen allá no eran confiables. Decidieron hacer esa expedición que fue de todas maneras cruel. Mataron mucha gente, incluso mataron cinco firmantes, es decir, toda la gente que ellos pensaron que era cercana, así estuviera desarmada al MB, como le llaman ahora, MB Gentil Duarte, que es la fuerza que comanda André y John Mechas de las disidencias de las FARC. Entonces decidieron hacer ese ataque con el fin, digamos, de establecer una hegemonía en ese cordón fronterizo. Esa es la razón, digamos, de ese ataque cruel que el presidente caracterizó de que se han cometido crímenes de guerra, como evidentemente se cometieron, y por ello decidió suspender las conversaciones con el ELN, porque es evidente que tiene más una estrategia de guerra que una vocación de paz. ¿Pero qué es eso de expedición, ataque expedicionario? ¿Estaban moviéndose desde Arauca hacia el Catatumbo para qué? Sí, porque las fuerzas que ellos tienen en el, digamos, adscritas al ELN, que ellos tienen en Catatumbo, digamos, tenían unas relaciones de amistad, incluso familiares, con las fuerzas del MB, de tal manera que pensar en que ellos podían ejercer una acción contra el MB que comanda Andrei, digamos, no era posible. Y entonces decidieron armar, digamos, esa acción expedicionaria desde Arauca con una columna entrenada y armada desde Arauca para que estableciese un dominio, y por eso esa acción expedicionaria pues tiene una lógica geopolítica del dominio del cordón fronterizo colombo-venezolano. ¿Y qué rol está jugando el MB, ese frente que comanda Andrea Bendaño? ¿Ellos qué están haciendo? El MB está en una mesa de conversaciones con nosotros. Digamos, hemos constatado de que tienen una real voluntad de paz, y por eso esta acción del ELN, además de ser crímenes de guerra, es una acción contra la paz, es un crimen contra la paz, de tal manera que parte del despliegue que tiene que hacer el gobierno, la fuerza pública, es defender ese proceso e impedir que la acción del ELN ataque y acabe con ese proceso. De tal manera que hoy más que nunca toca proteger ese proceso, porque de alguna manera la paz total también es una depuración entre quienes realmente tienen una voluntad de paz y quienes no la tienen.
Sí. Ahora, doctor Patiño, me dijo hace un momento la defensora del pueblo aquí que desde el 15 de noviembre, ella, que fue su última alerta, digamos, en este contexto, anunció que esto estaba ocurriendo, que esa tregua que se estaba teniendo entre el MB y el ELN se estaba rompiendo. Todo eso, dice ella, que lo alertó de manera temprana. ¿Por qué no se logró frenar este derramamiento de sangre que estamos viendo? Porque seguramente es muy probable que ella haya detectado que había unas órdenes por parte del Comando Central del ELN a sus fuerzas en Catatumbo de hacer un rompimiento con el MB allá en Catatumbo. De todas maneras, ante la imposibilidad de hacerlo, por las razones que ya le digo, familiaridad, amistad de unos y otros, ellos decidieron entonces armar esta fuerza expedicionaria, de tal manera que eso obedece y frente a eso pues no hubo tampoco, digamos, esa alerta, porque seguramente fue una operación secreta que no tuvo manifestaciones previas, sino que el factor sorpresa fue un elemento muy importante, digamos, en esa acción que ha sido cruel y que ha conllevado a cometer crímenes de guerra y como tal, como le digo, también un crimen contra la paz que se estaba desarrollando en Catatumbo, no solamente por el elemento de que hay una mesa de negociación y que tiene buena perspectiva, sino también con los pactos territoriales que allá están desarrollando con la población civil. Comisionado, esta es la segunda vez que el gobierno del presidente Petro se levanta de la mesa de negociación con el ELN. La primera vez usted dijo que queda la puerta abierta para que volvamos a hablar, para que se tendan los puentes y poder retomar los diálogos. Esta vez ya queda completamente cerrada esta posibilidad de una negociación con el ELN en lo que queda del gobierno Petro. Pues mire, digamos, los movimientos, estos movimientos, digamos, armados, pueden también sufrir transformaciones internas. Creo, y esa era la esperanza que yo tenía cuando ellos celebraron su 6º Congreso, que hicieran una reconsideración sobre sus políticas militares, sobre su estrategia, sobre su doctrina, pero eso desafortunadamente no ocurrió así. La crisis que tiene el ELN sigue siendo fuerte, se manifestó con la decisión que tuvo Comuneros, y tenemos hoy que el proceso más promisorio justamente viene de las filas de un ELN que entendió que hoy hay una oportunidad para el desarrollo de la paz, y creemos que esa voz y ese ejemplo de Comuneros también puede incidir notablemente en que la crisis del ELN pueda resolverse a favor de la paz y no a favor de la guerra. ¿Qué es la crisis del ELN, comisionado? La crisis es que se mantienen en viejas doctrinas, en sueños y en fantasías revolucionarias que desde luego no se compaginan con el sentir de este país. ¿Quién manda hoy en día en el ELN? Pablo Beltrán, Pablito, Antonio, no, ¿quién? El Comando Central. Comando Central, que es un cuerpo, creo que compuesto por 5 personas, entre ellos está al que le dicen Antonio García, el otro es Pablo Beltrán, el otro es Pablito, y hay creo que 2 personas más cuyos nombres ignoro. Digamos, y ese grupo de 5 es el que comanda el ELN, es el que manda en el ELN. De todas maneras, ese grupo afianzado, digamos, en las viejas doctrinas y en las viejas prácticas, creo que está impidiendo que la crisis real y profunda que tiene el ELN de conectarse con la realidad del país se produzca, y al contrario está debilitando al ELN, aunque algunas personas piensan que el ELN se ha fortalecido, únicamente mantiene su poder y su fuerza en Arauca, pero en las demás partes del país se ha debilitado, cosa que ha aprovechado el Clan del Golfo para tomarse los territorios del ELN. ¿Qué rol está jugando Venezuela, comisionado? Pues Venezuela ha apoyado como garante, como país garante, digamos, estos procesos de paz, y esperamos que independientemente de la crisis también que está sufriendo Venezuela con la dudosa legitimidad que tiene el actual gobierno, digamos, sea consciente de sus compromisos como Estado y sus relaciones con Colombia, afiance la institucionalidad, digamos, en esa frontera,
quisiera lo mismo que haga Colombia en la frontera, afianzar la institucionalidad para no regalarle esos territorios a los ilegales, sea de cualquier clase que sean. Sabemos, comisionado, que al gobierno de Venezuela pues obviamente no le ha parecido tan chévere que el gobierno Petro no acepte la legitimidad de Nicolás Maduro, porque es que ambas por dónde, ¿no? ¿Usted cree que esa posición de la administración Petro tiene una implicación directa en el gobierno de Venezuela, que a su vez tiene una implicación directa con el ELN? Pues creo que, digamos, es la mejor estrategia, digamos, que ha tenido y la mejor política que ha tenido el gobierno, porque hacer la política que hizo el anterior gobierno, de pensar en aventuras guerreristas, de pensar en bloqueos económicos, que lo que perjudican es a mucha gente de la población e incluso a muchos grandes empresarios que tienen negocio en Venezuela, pues por supuesto fue una política absolutamente equivocada. El hecho de mantener un diálogo, unas relaciones diplomáticas así sean frías, mantener unas relaciones comerciales, impedir que haya aventuras militares de allá, pero también manteniendo alerta frente a aventuras militares de allá para acá, creo que es la mejor posición y la posición más razonable de que pueda adoptar el gobierno colombiano. Comisionado, me da mucho gusto tenerlo, le deseo suerte con lo que viene, que pues son días difíciles, además pues la esperanza de la gente en ese gran proyecto de la paz total, creo que eso está muy difícil, ¿no? Está difícil, pero de todas maneras avanzamos. Pese, digamos, a todas estas crisis que además, como usted mismo dijo al principio, se veían venir, de todas maneras nosotros no nos sorprendió, había habido la amenaza y la decisión de matar a una importante persona que ha trabajado por la paz en este país, como Álvaro Jiménez, y eso, digamos, ya denotaba una degradación y una decisión de mantenerse en la guerra y no en la paz, y esto de el ataque que hicieron en Catatumbo así lo confirma. Álvaro Jiménez, su mano derecha, además. Doctor Patiño, me da gusto tenerlo, gracias. Bueno, mucho gusto y muchas gracias. Mucho gusto. Es Oti Patiño, el comisionado de Paz de Colombia.